recreo religioso de cada uno de nosotros, para que pues Dios tome el control de todas las actividades de aquí en adelante y poderle dar gracias a Dios por finalizar una etapa más. Así que graduandos, pues estamos en lo que tenemos que realizar. Adelante ahí, Katy, con el primer punto, por favor. Buenos días, compañeros y catedráticos presentes. Por favor, inclinar su rostro, vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por cambiar nuestros corazones para que entendamos que somos tus hijos, aún en medio de confusión y maldad, miedo y dolor. Tú nos traes felicidad. Sabemos que tu diestra nos sostiene y que al final nos librarás de todo mal. Padre amado, te pido que bendigas la vida de mis compañeros y la de los maestros. Continúa fortaleciéndonos. Que toda esta actividad esté en tus manos y que nos des entendimiento en todo lo que vamos a decir. No queda más que decir. Muchas gracias y amén. Como siguiente punto vamos a tener entonación de nuestro himno nacional, así que todos allá en casita, saludo 1, por favor.
Saludos. Seguimos con el programa a cargo de nuestra maestra de ceremonias, Karina, ahí, alumna de quinto, perito en mercadotecnia. Adelante, Karina. Como siguiente punto tenemos la bienvenida a cargo de la alumna Melissa Rejopachín. Buenos días, respetable señor director, maestros y compañeros que nos honran con su presencia. Es para nosotros un honor darles la bienvenida a la presentación final del Seminario de los Graduandos 2021 de las diferentes carreras. Como presidenta del seminario y en representación de mis compañeros, queremos agradecer primeramente a Dios por la vida y por permitirnos llegar hasta este momento de nuestra carrera. También agradecer a nuestro asesor y líderes de cada grupo al guiarnos y recopilar el proyecto que hoy les presentaremos. También agradecerles desde ya a ustedes por la atención prestada. Es así como les presentamos el proyecto Investigación, Acción como Propuesta, con un tema eje, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en el marco del Bicentenario, en el objetivo base número 3, que es salud y bienestar. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos la introducción a cargo de la alumna María Cruz. Buenos días, compañeros y maestros presentes. A continuación, vamos a comenzar con la introducción acerca del tema. Tenemos en cuenta que la nueva cepa del coronavirus, más conocido como COVID-19, ha estado aumentando y presente en los últimos meses de todos estos años, afectando no solo a los adultos mayores, sino que a los jóvenes e incluso niños. La enfermedad se divide en varias etapas, cada una de ellas más fuerte y que, como nosotros nos podemos dar cuenta, atacan de una manera muy fuerte no solo a nuestro organismo, sino básicamente a todos los sectores de nuestro país. El cambio que ocurrió debido a la pandemia del COVID-19 ha tenido efectos, la verdad, desastrosos, no solo en la economía, sino en un punto muy importante para nosotros, que es la educación. A continuación, con mis compañeros les presentaremos un poco de la investigación realizada y de los resultados, objetivos y estrategias que queremos dar a conocer para lograr mejorar la educación en el sector público después de esta pandemia. Gracias. Como siguiente punto tenemos el resumen a cargo del alumno Alexander Sebastián Sánchez Alarcón. Buenos días, compañeros. Como bien dijo la compañera, pues me toca el resumen. Los niños son un vector de transmisión de la enfermedad y deben permanecer seguros en sus casas durante la pandemia del COVID-19. Pueden responder al estrés de diversas formas. Es por ello que deben darles la atención necesaria y mantenernos informados acerca de las acciones que deben tomar en un caso como este. Los niños de todas las edades pueden enfermarse con la enfermedad por coronavirus, pero la mayoría de los niños afectados generalmente no se enferman con tanta gravedad como los adultos. Algunos quizás no presenten ningún síntoma. El COVID-19, conformado por un grupo de virus que causan resfriados comunes hasta enfermedades consideradas graves, como conjuntivitis, síndrome respiratorio de Oriente Medio, abreviado MERS, y síndrome respiratorio agudo grave, abreviado SRAS. Descubierta en Wuhan, China en 2019, esa enfermedad se llega a propagar en los continentes de Asia, Europa y América, afectando la economía en los países que tienen ingresos bajos. Sino también se llegan a tomar medidas que puede que los países no lleguen a su recuperación total, en este caso económica. Este virus no solo se puede contagiar por medio de las personas, también se puede contagiar por medio de los animales, ya que el SARS se llega a transmitir por medio de la civeta hacia el humano, provocando la transmisión del MERS. Por lo que se recomienda practicar el distanciamiento social manteniendo una distancia de 6 pies o 2 metros.
evitar el contacto con otros, abstenerse de abrazos, de dar la mano, evitar reuniones grandes y mantenerse en ambientes abiertos, ya que se llega a propagar por medio de los estornudos. De igual manera, se recomienda lavarse las manos por un aproximado de 20 segundos, desinfectarse las manos con gel o alcohol de un mínimo de 60%. Y lo más importante es portar el cubrebocas siempre en público. El COVID-19 se trata más en específico de una nueva cepa de coronavirus. Cabe dudar que el coronavirus es una familia de virus causando efectos en el sistema respiratorio. La nueva cepa se propaga por vías respiratorias a personas como el toser o estornudar, si están demasiado cerca del otro, por lo menos 2 metros. La pandemia del virus COVID-19 es un riesgo de escala mundial que todos los días afecta a más personas. Sin embargo, dentro de los diferentes grupos que pueden verse afectados, las personas con discapacidades suelen estar en una situación más vulnerable que otros grupos sociales. Gracias. Como siguiente punto tenemos línea de investigación a cargo del alumno Esteban David Agustín Perro. Buenos días, tengan cada uno de los presentes. A mí me tocó la línea de investigación sobre los cuidados y prevención ante el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? El nuevo coronavirus es una cepa no identificada previamente en los humanos que se propaga de persona a persona a través de gotitas o partículas acuosas o aerosoles que se quedan en el ambiente al toser o estornudar. También podríamos contagiarnos si mantenemos contacto físico con una persona infectada. ¿Cómo se contagia el COVID-19? El contagio se puede transmitir por medio de contacto físico de una persona a otra, incluso que no presenten síntomas comunes relacionados con la enfermedad, por medio de gotas expulsadas al hablar o respirar, incluso también por tener contacto en superficies de la ciudad, tales como el metal, las materias primas, los objetos, etc. Las medidas preventivas del COVID-19. Utilizar mascarilla. Si no recibió la vacuna completa, debería de usar mascarilla en los espacios públicos cerrados. En áreas con gran cantidad de casos de COVID-19, considerar usar la mascarilla en espacios al aire libre muy concurridos. Las mascarillas son obligatorias en aviones, autobuses, trenes y otros medios de transporte público que llegan o salen y circulan por el país. Evite las grandes aglomeraciones y los espacios mal ventilados. Estar en espacios con aglomeraciones como restaurantes, bares, gimnasios o cines aumenta su riesgo de COVID-19. En lo posible evite los espacios cerrados donde no hay circulación de aire fresco del exterior. Si está en interiores, abra las puertas, las ventanas para que ingrese aire fresco si es posible. Lavarse las manos frecuentemente. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público. Es de suma importancia que se lave antes de comer o preparar la comida, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de salir de lugares públicos, después de manipular su mascarilla, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de cambiar pañales, después de cuidar a personas enfermas, después de tocar a sus mascotas. Si no dispone de un jabón, utilizar un desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol. Cubra toda la superficie de las manos y frótelas hasta que se sientan secas. Evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca sin antes lavarnos las manos. El título del proyecto es Educación y Pandemia en el sector público y privado. Gracias. Como siguiente punto tenemos planteamiento del problema a cargo de la alumna Catherine Coa.
Bueno, ahora les hablaré sobre el planteamiento del problema. El virus dominado COVID-19 se compone por el grupo de virus que llega a causarle al portador resfriados comunes que llegan hasta enfermedades que son consideradas graves, tales como la conjuntivitis, síndrome respiratorio de Oriente Medio, como ya lo mencionaban mis compañeros anteriores. De igual manera, se dice que afectó bastante en el ámbito económico, ya que esto pone en riesgo a los países con ingresos bajos, ya que llegan a estar endeudados fuertemente. Lastimosamente, si no se llega a adoptar más medidas en relación con la deuda, es posible que en muchos países la recuperación sea obstruida y los objetivos de desarrollo sean afectados. La propagación de dicha enfermedad índice directamente con la propagación y control sobre las conductas y los hábitos socioculturales. La pandemia pone en manifiesto las formas de procedimientos para afrontar los riesgos y manifestaciones concretas. Para poder evitar infectarse, como ya lo mencionaba mi compañero, es recomendado practicar el distanciamiento social. De igual manera, es efectivo lavarse las manos por un aproximadamente de 20 segundos para evitar la propagación de gérmenes. Ahora bien, pues podemos utilizar desinfectante para manos que contengan un mínimo de 60% de alcohol. Es importante cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla cuando se encuentren alrededor de otras personas y en público. Si no es necesario, es mejor que no salgamos de casa. Como bien sabemos, la pandemia está afectando a todo el mundo. Creo que muchas personas lo toman como un juego, pero no es así. Ahora bien, como grupo de seminaristas nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las medidas de salubridad que se han recomendado para cuidar la vida de los demás y la vida de uno mismo ante la pandemia del virus COVID-19? Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos la justificación a cargo de Erika de León. Buenos días, a mí me tocó la justificación. Según la Fundación Libertad y Desarrollo, el coronavirus presenta retos importantes para Guatemala en todos los frentes posibles, incluyendo la educación. Millones de niños y jóvenes han abandonado las aulas como consecuencia del virus, retrasando su educación y poniendo en riesgo su futuro, principalmente en las regiones más vulnerables del planeta. Las principales víctimas son las niñas. La crisis del ébola en Sierra Leona, Guinea y Liberia cerraron las escuelas por 6 o 8 meses. El incremento del 19% en niñas entre 12 y 17 años que comenzaron a trabajar, la mayoría de estas niñas nunca regresaron a la escuela al terminar la crisis. Un riesgo muy grande en la caída de la escolaridad. El 79.5% de los niños en edad escolar no asisten a la escuela por razones socioeconómicas, ya sea porque los padres no tienen dinero para enviarlos, viven en lugares muy alejados o trabajan. La educación online como solución para Guatemala es un tema materialmente imposible de implementar. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 reveló que en Guatemala el 78% de la población no usa computadora y que el 69% no usa internet. La educación por televisión o radio fue la opción implementada por el gobierno, pues el 71% de los hogares guatemaltecos cuentan con al menos una televisión y el 65% cuenta con al menos un receptor de radio. Problemas en la educación superior. En Guatemala la educación superior es privilegio de pocos. Según la UNESCO, solo 2.6% de la población entre 18 y 26 años han iniciado estudios universitarios. Se pensaría que en este grupo tan pequeño de población el acceso a internet y computadoras es casi generalizado. Gracias. Como siguiente punto tenemos alcances y límites a cargo del alumno Iván Andrés Alvarado Santos.
Buenos días compañeros y compañeras y maestros presentes. Hoy voy a hablarles sobre los alcances y límites. La pandemia del virus COVID-19 es un riesgo de escala mundial que todos los días afecta a más y más personas. Sin embargo, dentro de los diferentes grupos que pueden verse afectados, las personas con discapacidades suelen estar en una situación más vulnerable que otros grupos sociales. El propósito de tener dicha información es ser un primer insumo a los estados, instituciones o cualquier otra organización que esté implicada en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia por el virus COVID-19. Según la periodista Gabriela Butcher, a lo largo de la historia las pandemias nos han obligado a darnos cuenta de qué es lo que realmente importa y quiénes son indispensables. Por ejemplo, los cuidadores y cuidadoras y el personal de enfermería que nos han ayudado a salir adelante durante el último año, las personas que cultivan los alimentos que consumimos, la comunidad científica que nos salvará de la pandemia, o incluso el aire limpio que nuestros hijos e hijas respiran por primera vez. La pandemia del coronavirus es la crisis global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Desde su aparición en Asia a finales del año pasado, el virus ha llegado a cada continente, a excepción de la Antártida. Los casos aumentan a diario en África, las Américas y Europa. Alcances al Liceo John Dewey, ya que es una investigación que contribuye a que continúe el desarrollo de la educación en el área familiar, protector y saludable por describir y otorgar la información necesaria sobre el proceso de este virus en la vida del ser humano y por aportar la educación en línea para no detener el aprendizaje ante la pandemia del COVID-19. Sirve como antecedentes para futuras generaciones ante la pandemia como la del COVID. Límites. Ámbito geográfico, San Lucas Zacatepeques, Departamento de Zacatepeques. Ámbito institucional, Liceo John Dewey, escuelas alrededor y familias. Ámbito personal, docentes, directores, estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad educativa. Ámbito temporal, 2 meses comprendidos del 1 de julio al 30 de agosto del año 2021. Gracias. Como siguiente punto tenemos los objetivos a cargo de la alumna Lilian Saraí Quique Castillo. Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Lili, adelante. Gracias. Los objetivos en general. Podemos retomar la vida a la que estamos acostumbrados antes de la pandemia para reanudar las actividades a las que estamos acostumbradas, la sociedad, como lo que pueden retomar la economía segura entre países, desarrollar la respuesta interinstitucional e sectorial frente a la pandemia del COVID-19, en coordinación con los pueblos nacionales en el marco de la alimentación y nacionales. Tanto los niños como adultos podamos superar esta experiencia de la pandemia con las mejores consecuencias posibles. El objetivo específico, ayudar a los niños a sentirse presionados con experiencias nuevas que trajo la pandemia, lograr disminuir los contagios del COVID-19 en el país y así poder regresar un poco de nuestra antigua modalidad. Progresar prácticas culturalmente adecuadas a la prevención y detección y contención de transmisión de las enfermedades del COVID-19. Dar a conocer la enfermedad que está afectando a la humanidad actualmente y poder evitar el contagio entre personas, creando conciencia en las personas para poder volver a la normalidad nuevamente. Gracias. Como siguiente punto tenemos tipo de investigación a cargo del alumno Reyes Antonio Hernández Cruz. Los tipos de investigación. La investigación cualitativa es un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y de la percepción de las personas sobre un tema en particular. Genera ideas y suposiciones que pueden ayudar a entender cómo
¿Cómo es que se percibió esto o el problema? Por la población objetivo y ayuda a definir e identificar eh, las opciones relacionadas con este problema. La pandemia COVID-19 introdujo claras limitaciones a la investigación, ya que dificultó la salida al campo, disminuyó la posibilidad de incluirse en textos de investigación, especialmente en los servicios de salud, afectando el uso de técnicas que se utilizaban en esta investigación. Y se han suspendido muchos estudios o se han reorganizado actividades debido a los propios planes de contingencia del COVID-19. Si por un lado la pandemia eh, impide que la investigación o por otro fomenta, las nuevas tecnologías han surgido como un instrumento que apoyó a la investigación cualitativa, permitiendo el mantenimiento de redes de comunicación y colaboración entre investigadores, profesionales y participantes, poniendo la investigación una vez más al servicio de la salud colectiva desde el punto de vista del proceso y del contenido. Gracias. Como siguiente punto tenemos diseño de investigación a cargo del alumno Alan Adolfo Chun-Sok. Buenos días, maestros y compañeros presentes. Yo les voy a hablar sobre el diseño de investigación. Para tener un enfoque cualitativo y basándonos en la línea de investigación, prevención y cuidados ante la pandemia del COVID-19, el diseño de esta investigación fue fenomenológico. En un estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por un grupo de personas. La definición de nuestro tema. El COVID-19 es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre del 2019. La OMS no recomienda automedicarse con un fármaco o unos antibióticos para prevenir o curar el COVID-19. La organización coordina las iniciativas de desarrollo y tratamientos contra el COVID-19. La recolección de datos, las observaciones, entrevistas y cuestionarios, el tratamiento, la aparición de las vacunas contra el coronavirus, creadas a una velocidad nunca antes vista en la historia, marcaron un antes y un después de la lucha contra la pandemia. Pero las dificultades para producir las vacunas a una escala sin precedentes se está causando dificultades en varias partes del mundo. El primer gran problema fueron las dificultades con la producción y los temores sobre los posibles riesgos de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Llevaron a muchos países a tener que buscar otras alternativas. Algunos optaron por las primeras vacunas estadounidenses que salieron al mercado. Pero en cuestiones económicas o geopolíticas llevaron a algunas naciones, entre ellas varias de Latinoamérica, a apostar por una inoculación que aún no ha recibido el visto bueno por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es la Sputnik. Gracias. Como siguiente punto tenemos técnicas e instrumentos a cargo del alumno Henry Josué Sicajaut Salam. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Los instrumentos de investigación con el fin de determinar la prevención y cuidados ante la pandemia del COVID-19 en el sector educativo. Para la observación del proyecto del área urbana del municipio de San Lucas Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, identificar los factores que inciden en la prevención y cuidados ante la pandemia COVID-19. Y por ser una investigación con enfoque cualitativo, se diseñó un taller con los miembros de nuestro equipo para una observación participativa sobre los conocimientos que poseen los sujetos de los aspectos relacionados a los ciudadanos ante COVID-19. Para constatar la observación se utilizó el cuaderno de campo donde se llegó a registrar la experiencia. Gracias. Como siguiente punto tenemos procedimientos a cargo de la alumna Cindy Melissa Rejopachilux. Buenos días nuevamente. Yo les voy a hablar acerca de los procedimientos.
El procedimiento fue así. Lo primero que hicimos fue plantearnos el problema para luego poder desglosar temas que serían desarrollados por cada uno de los miembros del grupo de seminario. Luego de hablar esto, pues decidimos realizar una videoconferencia en Google Meet para designar temas que completarían la línea de investigación. En dicha videoconferencia también cada uno dio su opinión y eligió un tema para reforzar el tema principal, el cual es sobre la pandemia del COVID-19. En la videoconferencia también se habló de el tiempo de entrega para no atrasarnos con el trabajo. Después de que cada uno de los integrantes tuviera su tema y lo desarrollara, pues lo entregamos a la coordinadora. Para la entrega, pues tuvimos un tiempo de 2 semanas. Posteriormente, también hablamos acerca de la estructura que debe de llevar el proyecto. Al tenerlo claro, pues nuestro profesor asesor nos proporcionó una guía en la cual nos podíamos basar y desarrollar otro tema que también la coordinadora fue lo que nos designó. Ya asignados los temas, cada miembro empezó a trabajar para poder enviar el trabajo lo más pronto posible. Al tener todos los temas desarrollados, pues se enviaron a la coordinadora para una revisión. Al estar revisados, pues ella procedió a unificar cada una de las partes para así tener nuestro proyecto concluido y esperando sea enviado al profesor para la aprobación del mismo. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos operación de variables a cargo del alumno Juan Fernando Morán Solorzano. Operaciones variables. En dado caso, en Guatemala, el día 13 de marzo de 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en Guatemala. Eso que antes de esta situación se había recomendado a la población tomar en cuenta la medida de prevención ampliamente difundida, como por ejemplo lavarse las manos constantemente, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado y evitar contacto cercano con una persona que tenga tos y fiebres, entre otras medidas preventivas que indicó el doctor Oscar Barrenche, representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud de Guatemala. Entre las pruebas al realizar una prueba de diagnóstico mediante el PCR, lo que permite detectar es un fragmento de material genético, un patógeno o un microorganismo que realiza este tipo de pruebas. Lo que realiza la prueba viral indica si actualmente tiene una infección. Se puede usar 2 tipos de pruebas virales, una prueba de anticuerpos, también como decía como serología, que puede indicar si tuve la infección en el pasado. Las reacciones, los síntomas notificados por personas con COVID-19 varían entre aquellos que presentan síntomas leves hasta quienes se enferman gravemente. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición del virus. O sea que los síntomas puede empezar a dar efecto después de 2 a 14 días de luego de estar infectado o introducir el virus dentro del sistema del cuerpo inmunológico y respiratorio. ¿Qué síntomas puede causar? Fiebre o escalofríos, solo dificultad para respirar, eso es lo que significa casi que le falta el aire, entre otras palabras, fatiga, dolores musculares, corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente de olfato o gusto. Durante los afectados en la pandemia de COVID-19 se afectó de manera directa e indirecta de muchos guatemaltecos, tanto como desde empleos, emprendimiento y economía local, también de manera social y nacional.
tanto como el aprendizaje de todos los alumnos de todas las edades, todo tipo de empresas, de productos y servicios. Eso que muchos ciudadanos tuvieron pérdidas materiales, incluidas pérdidas familiares entre muchas personas que han sufrido a inicio de la pandemia de 2020, cosa que todavía estamos en la actualidad. Entre las vacunas, eso que el Comité Nacional de Coordinación para Vacunación contra el COVID-19 definió los grupos de población de doble prioridad para la vacunación de COVID-19, que estará incluido en el Plan Estratégico Nacional de Vacunación, el cual está avanzado por concluirse para publicarse. O sea, es un plan para darle tipo de vacunaciones a los afectados y no afectados, que consiste en 2 síntomas en cada inyección que coordina cada persona. Entre la población, la educación se vio afectada por la crisis de COVID-19, creando el cierre masivo en la mayoría de las instituciones, tales como centros educativos, centros comerciales, centros universitarios, centros de atención médica, entre otros, que lo cual se puede apreciar más de 190 países que se han cerrado tantas instituciones. Por la Comisión Económica de la Caribe ya había identificado índice de pobreza y pobreza extrema incluso antes de la pandemia, lo que significa que había identificado los índices de pobreza normal y pobreza extrema antes de la pandemia, cosa que después durante la cuarentena y la parte de la pandemia ha estado aumentando los índices de pobreza, que podría llegar a afectar a la población. Y por otro lado, la UNESCO identificaba que los resultados educativos están relacionados con la desigualdad de la distribución de los docentes mejor calificados que se puede ver en países y regiones con ingresos de bajos y zonas rurales, lo que hace que el Ministerio de Educación indica que los centros educativos deberían pertenecer al comité escolar de gestionarios en cargo de salud escolar, asimismo contar con la Comisión Prevención y Atención para atender la pandemia de COVID-19, lo que se ha logrado un plan estratégico de realizar cierto estrategia de aprendizaje por medio de uso tecnológicos como teléfonos, aplicaciones y computadoras. Gracias. Fundamentación teórica. Como siguiente punto tenemos: ¿quién corre mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19? ¿Tiene COVID-19 efectos a largo plazo? ¿Cuándo debería hacerme una prueba de COVID-19? A cargo de la alumna Carla Susana Solís Méndez. Buenos días, tengan cada uno de ustedes, profesores presentes, director y maestros y alumnos presentes. ¿Quién corre mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19? Las personas de más de 60 años y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertendencia arterial o problemas cardíacos, o que tengan diabetes, obsesión o cáncer. ¿Por qué serán ellas? Porque no tienen no tienen una vida así como de jóvenes como nosotros, que tenemos más energía y podemos tener más defensas, así como las personas ya de 60 años ya se sienten muy cansadas y les afectan a ellos más el COVID-19, más a las personas mayores de edad, a los abuelitos y a las personas que sufren alguna enfermedad. Sin embargo, cualquier persona, o no importa la edad, le puede dar la enfermedad de COVID-19. ¿Tiene el COVID-19 efectos a largo plazo? Algunas personas que han padecido al COVID-19 tanto si han necesitado atención hospitalaria
experimentados síntomas, entre ellos fatiga y diversos síntomas respiratorios o neurológicos. En la OMS ha estado trabajando con una red técnica mundial para la gestión clínica del COVID-19, así como la investigación de grupos de pacientes o en algún mundo para diseñar el estudio que se haya estado agudo de la enfermedad, con el fin de determinar el porcentaje de pacientes que sufren afectados a largo plazo en el tiempo de persistencia y la razón por la que se produce el COVID-19. ¿Qué pruebas deberías hacerte si tenés el COVID-19? En la mayoría de los casos se utiliza una prueba molecular para deteriorar el CARC-COVID-2. Confirma la infección. En la prueba molecular utiliza la reacción de cadenas polimerales, la muestra que se recoge en la nariz o garganta con un hisopo. Las pruebas moleculares detectan el virus en la que muestra amplificada su material genética, hasta niveles que permiten su detención. Por ello, las pruebas moleculares se utilizan para confirmar una infección. Activa por lo general a pocos días de la exposición, en torno que se puede empezar los síntomas. Gracias. Como siguiente punto, ¿qué pruebas debería hacerme si tengo COVID-19? A cargo del alumno Alex Sebastián Sánchez Alarcón. Sí, compañeros, pues las pruebas que nos podemos realizar tenemos dos tipos que son pruebas virales. La prueba de amplificación de ácido nucleico, o NAAT por sus siglas en inglés, o la prueba de antígenos, que es una prueba de anticuerpos, también conocida como serología, puede indicar si tuvo la infección en el pasado. Gracias. Como siguiente punto, ¿existen tratamientos contra el COVID-19? A cargo de la alumna Lilian Saraí Quique Castillo. Existen tratamientos contra el COVID-19. Científicos en todo el mundo están trabajando en la búsqueda del desarrollo de tratamientos para combatir el COVID-19. Para proporcionar unos ciudadanos óptimos, se necesita oxígeno a los pacientes que se encuentran más graves, aquellos que corren el riesgo de desarrollar una enfermedad severa. En el caso de los pacientes críticos, se requiere de un método asistente respiratorio más avanzado, como respiradores. La dexametasona o un Cordi se constituye a reducir el tiempo de los pacientes que están conectados a un respirador y que pueden salvar la vida de los que se encuentran en un estado grave y crítico. La Organización Mundial de la Salud desaconseja la automedicación de cualquier tipo, incluyendo el uso de antibióticos para prevenir o curar el COVID-19. Gracias. Siguiente punto. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19? A cargo del alumno Alan Adolfo Chunzok. La respuesta ante esta pregunta es no. Según la Organización Mundial de la Salud, los antibióticos no funcionan contra los virus, solo son efectivos contra infecciones bacterianas. El COVID-19 es causado por un virus, así que los antibióticos no funcionan. No deben tomarse antibióticos como un medio de prevención ni como tratamiento de COVID-19. Solo deberían tomarse siguiendo las indicaciones de un médico y para tratar una infección bacteriana. Sin embargo, si usted resulta infectado por este virus y lo hospitalizan, es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas. Gracias. Siguiente punto. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? A cargo del alumno Iván Andrés Alvarado Santos. ¿Qué hacer si tiene síntomas de COVID-19? Si usted tiene lupus, tiene un mayor riesgo de contraer infecciones como el coronavirus.
además de complicaciones graves relacionadas con las infecciones. Es por eso que es importante protegerse del COVID-19, sino también saber qué hacer si comienza a experimentar síntomas del virus. Si sospecha tener COVID-19 o ha estado expuesto o expuesta al virus, es recomendable que siga estas recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, para cuidarse y ayudar a prevenir la propagación del virus. Esté atento a los síntomas. Los síntomas del coronavirus varían de leves a severos y pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Los más comunes de ellos son tos, fiebre y dificultad para respirar. Es posible que estos síntomas no requieran hospitalización, pero es muy importante controlarlos, porque pueden volverse más graves rápidamente. Los CDC consideran los siguientes síntomas signos de emergencia y recomiendan buscar atención médica de inmediato si experimenta alguno de ellos. Dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión o dificultad para estar alerta, y coloración azulada en los labios o en la cara. Si presenta otros síntomas graves o de preocupación, debe consultar a su equipo de atención médica. Otras decisiones que debe tomar en cuenta si presenta síntomas del virus es seguir las recomendaciones del Departamento de Salud estatal y local. Quedarse en casa si sus síntomas lo permiten. Aíslese de las personas en su hogar. Todas las personas en su hogar, incluido usted mismo, deben usar mascarilla facial, si es posible. Cúbrase la boca al toser o estornudar y lávese las manos con frecuencia. Gracias. Existen vacunas contra el COVID-19 a cargo del alumno Reyes Antonio Hernández Curú. La respuesta de esta pregunta es sí. Los principales tipos de vacunas contra la COVID-19 que se encuentran en estudio incluyen los siguientes: las vacunas de ARN mensajero. Este tipo de vacunas usa la ARN genéticamente modificado para brindarles a tus células instrucciones sobre cómo producir la proteína S que se encuentra en la superficie del virus de la COVID-19. Después de la vacunación, tus células inmunitarias comienzan a producir las partes de la proteína S y a mostrarlas en la superficie de las células. También existe la vacuna basada en un vector. Este tipo de vacunas, el material genético del virus de la COVID-19 se coloca en una versión modificada de otros virus. Cuando el vector viral ingresa a las células, entrega el material genético del virus de la COVID-19 que brinda instrucciones a las células para hacer copias de la proteína S. También tenemos las vacunas de subunidades proteicas. Las vacunas de estas solo incluyen las partes de un virus que mejor estimulan al sistema inmunitario. Este tipo de vacuna contra la COVID-19 contiene la proteína S inofensivas. Una vez que el sistema inmunitario reconoce las proteínas S, crea anticuerpos y glóbulos blancos de defensa. Actualmente en Guatemala tenemos 4 tipos de vacunas, que está la vacuna Moderna, la AstraZeneca, Sputnik y la Pfizer. Muchas gracias. Siguiente punto. ¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19? A cargo de la alumna Carla Susana Solís Méndez. Si está expuesto a alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19, es muy importante que tome las medidas correctas para minimizar la proclamación del virus. Las enfermedades en esta pandemia surgen algunos síntomas comunes del COVID-19, como fiebre o tos. Llame a su médico de atención. En estos años, el año pasado y en este año presente, hay personas que les ha tocado estar en cuarentena, en un contacto con alguien que tiene COVID-19
necesita alejarse de los demás. Las personas en cuarentena deben quedarse en casa, separarse de los demás, vigilar su salud y seguir las instrucciones del Departamento de Salud o su localidad. Y si está a menos de 6 pies, 2 metros de alguien con la infección de COVID-19, podría propagarse a través de gotas cuando las personas estornudan o tosen. Gracias. Como siguiente punto tenemos análisis y resultados a cargo de la alumna Catherine Silvia Valesca Cua Catalán. Análisis y resultados. Como análisis encontraremos los siguientes puntos. Número 1. Los alumnos no aprenden bien con guías porque no hay una enseñanza más concreta. Creo que en este punto nos da a entender de que esto ocurre más en las escuelas públicas, ya como bien sabemos, ellos no tienen como que una plataforma como nosotros lo tenemos. El aprendizaje es muy lento y falta de conocimiento. Creo de que el aprendizaje es muy lento porque ellos no, bueno, en las guías solo les mandan como que para hacer tareas y cosas así, y no hay conocimiento sobre los temas en los que ellos desarrollan. La falta de información sobre los temas. Los sistemas educativos son pobres con respecto a educación y enseñanza. Los recursos son bajos en el sector público. El estrés estudiantil que causa un aprendizaje tedioso. Y por último, la dificultad de aprendizajes y bajos recursos como el Internet. En resultados encontramos los siguientes puntos. Número 1, la información mejorada a los alumnos y personal educativo. Evitar contagios y mejorar en la educación. Tendremos que tener un regreso seguro a clases, la implementación de nuevas herramientas de aprendizajes en el sector público como el Internet y plataformas virtuales. Informar a todo el personal educativo sobre las medidas de seguridad para poder evitar contagios dentro del establecimiento. Mejorar en la salud y protección de los alumnos, docentes y personal educativo. Y por último, obtener una buena educación virtual y presencial para poder brindar una mejor enseñanza, seguridad en la salud. Muchas gracias. Como siguiente punto, conclusiones a cargo de la alumna María del Carmen Cruz Ramírez. Las conclusiones que obtenemos sobre este trabajo es que cada persona es un mundo y cada niño en esta situación lo es, especialmente ya que cada uno de ellos tiene necesidades, problemas, que es importante que nosotros como personas los tomemos en cuenta para poder llevar a cabo todo lo relacionado a este sector de la educación. La educación a distancia ha venido para quedarse y facilitar a las personas el acceso a la educación. Debemos de tomar en cuenta que este trabajo nos ha ayudado a cómo actuar ante el desarrollo de esta pandemia, sobre todo en los niños. Aunque ya existen vacunas, cabe destacar que debe de haber nuevos descubrimientos de los cuales debemos tomar en cuenta para tomar todas las medidas de seguridad necesarias. Esta enfermedad ha llegado a afectar al mundo entero y lastimosamente con esto también a los niños en una etapa muy especial que es la educación. Es importante que nosotros como sociedad actuemos y podamos tomar en cuenta todas las medidas de seguridad y protección, no solo para nosotros, sino para nuestras familias, que es lo que se ha esperado y es lo que nosotros podemos dar por ahora de nosotros hasta el momento. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos recomendaciones a cargo del alumno Esteban David Agustín Per. Buenos días nuevamente. Recomendaciones. Seguir todos los protocolos de bioseguridad para que esta enfermedad pase pronto y poder seguir con nuestra vida normal. Informémonos y aprendamos sobre el uso de las normas de seguridad, pero sobre todo conozcamos los riesgos
y límites del COVID-19 para saber cuándo es la hora de actuar y cómo debemos alertarnos sobre un contagio. El implemento de las medidas preventivas cotidianas para evitar enfermarse, como lavarnos las manos con frecuencia, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, limpiar y desinfectar las superficies frecuentemente, siempre utilizar las medidas preventivas en cada ocasión, siempre con el uso de la mascarilla y con distanciamiento social. Gracias. Bien, como siguiente punto, vamos a tener palabras del señor director. Adelante, profe José, director y fundador del Liceo John Dewey. Adelante, profe José. Bueno, muchas gracias, profesor Walter. Muy buenos días, estimados estudiantes, seminaristas, claustro de maestros, estudiantes de diversificado y ciclo básico del Liceo John Dewey, ciclo escolar 2021. Como dirección del centro educativo, queremos felicitar a los jóvenes que han emprendido el camino de la investigación. Sabemos que el aprendizaje de las metodologías de la investigación nos van a llevar a descubrir nuevos mundos, a encontrar respuestas a muchas de las situaciones que suceden en la vida diaria. Hoy estamos enfrentando los efectos de una pandemia. Según estudios que se han realizado, las pandemias tienen una duración de 2 años. Esto según los científicos que estudian este tipo de situaciones, y en base a otras pandemias que han pasado en la humanidad, las pandemias tienen una duración de 2 años, pero todo eso depende de varios factores. Depende del factor de la inmunización natural, que es la que actualmente es la que está afectando a nuestro país en estos días. Todos conocemos o todos tenemos un familiar o un conocido que se ha infectado. La variante Delta ha hecho que esto sea posible, porque pues no se han tomado ciertas medidas, y si se han tomado las medidas no hemos llegado a la inmunización digamos selectiva a través de las vacunas, ya que, como bien lo indicaron los compañeros, fue un trabajo maratónico en la historia de la humanidad, crear vacunas en el corto tiempo, ¿verdad? Y vacunas que sean efectivas. Entonces, el mayor problema que nos hemos visto afectados es que la producción de las vacunas han sido muy lentas. Entonces, por tal motivo, es necesario que nosotros tomemos en cuenta las recomendaciones que los jóvenes aquí hicieron en sus estudios. Entonces, felicitar a los jóvenes por haber tocado este tema como punto eje de investigación. El objetivo de salud de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas habla o versa sobre este tipo de temática, ¿verdad? También los jóvenes se fueron por otras líneas también, como el factor económico, como el factor educativo, cómo ha afectado esta pandemia al sector educativo público por la falta de recursos, la economía también, cómo ha sido afectada, el aspecto psicológico también abordaron los jóvenes, pero aquí cabe destacar el compromiso que como estudiantes están demostrando al informarse, porque esto lo van a transmitir a sus familias también, porque muchas familias inclusive no creen en las vacunas, no creen en esta enfermedad, no creen en las medidas de prevención que tenemos que tomar, y pues hoy lo estamos viviendo en nuestras familias, ¿verdad? Estamos viviendo ese tipo de situaciones complejas,
pero con el trabajo arduo de ustedes como profesionales, vamos a hacer que esta sociedad salga adelante y pues volver o acercarnos a lo que era nuestra realidad antes de la pandemia, solo que ahora con más conocimiento, ¿verdad? Porque qué bueno verlos ahora hablar y versar con propiedad de este tema, y en marzo todos asustados que qué era esto, ¿verdad? Hoy ya se informaron cómo funciona una vacuna, está la vacuna que trabaja con vectores, trabaja con el ARN, ¿verdad? Ya saber cómo funciona la vacuna y las medidas de prevención. El año pasado, de sorpresa, ¿verdad? Como bien ahí mencionó Juan Fernando, ya teníamos información antes del cierre por la pandemia, de cuidarnos, lavarnos las manos, porque ya se escuchaba que en China se había dado una epidemia al respecto. Luego la OMS lo convierte en pandemia porque ya se ha generalizado en todas partes del mundo. Solo la Antártida mencionó ahí, Iván, que no se habían registrado casos. En este sentido, cabe destacar las recomendaciones que los jóvenes están haciendo a informar más a las personas, ¿verdad? Informar más a las personas. ¿Por qué se está dando este repunte generalizado? Porque la variante actual, o sea, el virus que mutó desde el inicio, es más, digamos, es más contagioso. Es un virus que, como la varicela, ¿verdad? Que rapidito, perdón el término que utilice, hay mayor probabilidad de que una persona contamine a otras personas, y por eso es que vemos que ahora más de alguno en la familia tiene COVID. Imagínense que si lo estuviéramos aquí en el colegio, eso sería algo bien complejo, aunque acá tengamos las medidas de bioseguridad necesarias, porque es necesario eso, pero la concentración de personas llevaría a eso, porque como dijo el compañero, necesitaríamos más de 2 metros por persona, ¿verdad? En el sentido de cómo se manejaría esto, pero contamos con las alternativas, la alternancia, ¿verdad? Como es la educación virtual, como bien lo citó María, es una de las estrategias más puntuales que podemos seguir para llevar el aprendizaje, pero todo esto depende de un compromiso mutuo, porque podemos tener todos los recursos tecnológicos, podemos estar en este conversatorio como estamos haciéndolo ahora, pero si no tenemos el compromiso mutuo, tanto de docentes como de estudiantes, para salir adelante en el aprendizaje, no se va a hacer. Pero para mí es satisfacción verlos el día de hoy desarrollando su seminario, me llena de mucha alegría porque hemos logrado desarrollar los objetivos que nos hemos trazado. Felicitar a los graduandos porque su primer contacto con investigación ha sido muy interesante, muy importante, y de felicitarlos. Ya faltará en la última etapa, que es la etapa de la práctica supervisada, que también le vamos a poner el componente de investigación para que el estudiante plantee una solución a un problema del contexto nacional, ¿verdad? Porque hay muchos problemas que ustedes como jóvenes pueden resolver utilizando diferentes metodologías, ¿verdad? Para poder investigar. Así que felicito al profesor Walter por el proyecto de seminario, muy bien asesorado, a sus seminaristas. También los felicito por el trabajo que hicieron, por la propuesta de investigación que vamos a presentar al Ministerio de Educación, y que pues aquí tenemos la evidencia. Este material lo van a ver ustedes en la nube, en el canal oficial de YouTube del colegio, en el canal oficial. Entonces van a poder volver a ver ustedes esta investigación
consultar y tomar como referencia. Miren, hasta la tecnología ha cambiado. Cuando iniciamos Google, no tenía Google Meet, tenía algo parecido a Google Meet, y Google Meet fue cambiando. Ahora hasta tenemos lo que es la subtitulación. Las personas con discapacidad van a poder inclusive ver su video con el texto. Si no pueden escucharlo, lo van a poder leer. Así que nos hemos actualizado. Todas las plataformas que existen, Microsoft, Zoom, Moodle, todas las plataformas cambiaron y modificaron sus esquemas para la virtualidad. Hoy podemos hacer fácilmente conversatorios, llegar a la distancia. Así que felicitarlos nuevamente y regreso el micrófono allá al profesor Walter, encargado de seminario. Muchísimas gracias, profe Josué, ahí por las palabras. Vamos a tener como siguiente punto palabras de despedida ahí a cargo de la coordinadora que pues coordinó a los peritos, ¿verdad? Porque teníamos dos grupos, tenían los peritos mercadotecnia y peritos contadores, y tenían los bachilleres ciencias y en computación. Entonces vamos a ir a la seminarista Katy, a sus palabras de despedida por coordinar este proyecto. A todos se les ha dado la oportunidad de coordinar en algún momento, porque aquí lo que estamos formando también son líderes. Siempre lo hablamos en seminario, hablamos siempre de una parte de liderazgo, que no importa pues quién sea el más pilas, quién sea el que en algún momento se desarrolle más, sino que todos tenemos que participar y ser líderes en algún momento, ¿verdad? Cuando se le manda en alguna ocasión, cuando se le delega algo, pues cada uno puede hacerlo de la mejor manera. Así que vamos a escuchar las palabras ahí de Katy. Adelante, Katy. Ok, como coordinadora de seminario del grupo número 1, perito contador y perito en mercadotecnia, primeramente creo que le doy gracias a Dios, porque Él es el que nos da el entendimiento y la sabiduría para hacer cualquier cosa. Seguidamente, al profesor Walter, ya que él fue un motor que nos impulsó a hacer estos proyectos. Agradecer también a mis compañeros porque ellos fueron de gran ayuda, por las opiniones que ellos brindaban, por los comentarios y por todo. Y no queda más que decir que les agradezco mucho por todo. Y que este proceso no acaba aquí. Creo que muchos de nosotros nos vamos a ir a la universidad y pues de que, así como lo decía profe Walter, no es de que por ser el más inteligente o cosas así, me tocó a mí ser la coordinadora, no, que creo que cada quien fue coordinador en diferentes puntos, y pues les deseo todo lo mejor a mis compañeros y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Katy. Vamos a escuchar también las palabras de nuestro coordinador Sebastián Alarcón, que en esta ocasión pues lideró en el proyecto de Nación. Estuvo ahí Esteban pues liderando también, pero ahí tenemos también a nuestros coordinadores, ¿verdad? Adelante, Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Gracias, escuchamos. Profe. Pues nada, primeramente, como dijo la compañera, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de ir ya hasta este punto de nuestra carrera, ya a punto de culminarla. Y pues gracias a los profesores también que han estado en nuestro proceso académico, se puede decir. Y pues a mis compañeros que pues todos ayudaron con el proyecto, todos aportaron su parte y pues lo hicieron de una buena manera. Incluso si habían inconvenientes, pues los hablábamos y los resolvíamos entre todos. Y pues eso, agradecerles por todo su apoyo y por cumplir con lo que se les solicitaba, profe. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a mi grupo de seminario. Espero que en algún momento pues las enseñanzas que se quedaron en cada uno de ustedes pues sirvan en un futuro. Como lo decía el profe Josué, hemos pues nuestra mayor fortaleza, y siempre lo comentamos con el claustro de maestros, ha sido la creación de la plataforma virtual, ¿verdad?
dentro de nuestro FODA anteriormente, dentro de nuestro PEI, ¿verdad? Una de las amenazas pues eran las infraestructuras grandes, pero hoy podemos decir de que tenemos una fortaleza a nuestro favor, que es nuestra educación a distancia. Creo que hemos logrado pues llegar a cada punto de ustedes con las diferentes temáticas, con las diferentes herramientas, hacer todo lo posible para que el proceso no se detenga, ¿verdad? Y estos escenarios que estamos viendo hoy aquí, pues son escenarios que vamos a encontrar en las diferentes universidades. Creo que vamos casi un 100% lo queremos ver desde este punto, con metodologías, con panoramas, con escenarios que no vamos a desconocer cuando lleguemos a las aulas universitarias. Creo que llevamos muy buenas herramientas y espero que en algún momento las aprovechen, ¿verdad? La investigación pues no queda aquí, la investigación ahorita es como que el pan diario que vamos a tener en las universidades, porque estos proyectos ya no solo van a ser de egreso, sino que tal vez en algún trimestre, en algún semestre, pues vamos a tener que realizar un tipo de investigación. Entonces es importante que siempre pues busquemos la excelencia y la calidad ante todo. Y sobre todo, ante el título que vayamos a recibir o el diploma que vamos a recibir en el mes de noviembre, nunca se les olviden los principios y valores, ¿verdad? Que los principios y valores es lo fundamental en un profesional, ¿verdad? Si estos dos elementos se eliminan, sencillamente, pues nuestro título no vale nada, ¿verdad? Lo más importante es tener estos dos elementos y encima de esto también nuestro título académico. Entonces, creo que vamos a dejar hasta aquí. No sé si habrá otra información adicional ahí, profe Josué. Sí, profe, no, solamente que yo voy a conectarme con los graduandos. Se van a conectar, por favor. O profe, si quiere, se queda acá usted. Y señor Claudia también se puede quedar acá. Y de ahí todos los demás, cuarto y quinto, perito y quinto y cuarto bachillerato y básicos regresan a los salones virtuales con los profesores y solo nos vamos a quedar los maestros de práctica platicando con los graduandos sobre la misma. Yo tengo listo aquí el material. Entonces agradecer a los demás, solo con graduando nos quedamos acá porque vamos a hablar de la práctica y temario, porque Bachillerato en Ciencias y Letras va a trabajar temario este mes. Así que ahorita lo vamos a platicar, por favor. Muy bien, agradezco ahí a los chicos de Quinto Merca por la asistencia. Muchísimas gracias, Marvin, Karina, y también a Katy, que también nos estuvo ayudando con algunos materiales tecnológicos. Muchísimas gracias, chicos. Siempre les agradezco de la misma manera, siempre. Bueno, solo